Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Silvestre. A continuación yo le estaré exponiendo o explicando lo que son los 14 principios según Fayol. En estos principios, él explica cómo se debe de administrar una empresa y cuál es el papel importante que juega el empleado dentro de una empresa, cuáles son responsabilidades y también cuál es el rol o el papel importante que cumple el jefe o la voz de mando dentro de una empresa y cómo éste debía de administrar o organizar sus empleados. Entre los principios de Fayol, en primer lugar, tenemos lo que es la división de trabajo. Para Fayol, este principio es sumamente importante, ya que él explica en este principio cómo cada empleado debía organizarse con respecto a su habilidad. Es decir, si la habilidad del técnico es que cada vez que se dañe una máquina de la empresa, él tiene la habilidad de arreglar esa máquina, pues entonces eso era lo que ese técnico tenía que hacer. Si por ejemplo, si esa era la habilidad de ese técnico y la mía, que yo por ejemplo trabajo en una empresa y la mía es la habilidad de como secretaria, entonces ese era el puesto que yo tenía que ejercer. Es decir, que cada quien iba a ejercer según la habilidad de lo que supiera. Otro principio es la autoridad y la responsabilidad, ya que según Fayol, en cada empresa tenía que haber una autoridad, es decir, una voz de mando, donde hubiera una guía que le dijera a cada quien lo que tenía que hacer. Mira, a ti te toca eso, para la próxima semana te toca esto, hoy te toca hacer aquello. Es decir, esa voz de mando, ya que esa voz de mando también juega un papel muy importante y esta voz de mando ejerce lo que es la responsabilidad de guiar a los demás dentro de la empresa. También lo que es otro principio es, lo que es la disciplina, ya que para Fayol este principio es muy importante, ya que este dice o habla de que en la empresa debe de haber obediencia y el respeto de los valores fundamentales. Este implica en la buena conducta y las relaciones respetuosas, ya que estas son las bases sobre las que se sustentaba la relación entre los empleados y la voz de mando. Es decir, que tiene que haber un respeto de la voz de mando hacia los trabajadores y de los trabajadores hacia la voz de mando. Como por ejemplo, Fayol habla aquí que no está bien de que si mi voz de mando me dice a mí, me dice Ana, mañana a ti te toca limpiar esa área ahí. No es justo que yo le diga no, porque el simple hecho de que usted sea la voz de mando aquí no significa que usted tenga que mandarme a hacer lo que usted le dé la gana. Es decir, eso es como una falta de respeto, porque se supone que si esa voz de mando está ahí, esa es la persona que me va a guiar y me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Claro está, de la mejor manera, es decir, no de una manera abusiva, sino o sea, que tiene que haber un control, tiene que haber una regla, y para eso ponen esa voz de mando, para que esa regla sea cumplida. Bueno, el otro principio es, el cuarto es unidad de mando. Según Fayol, este principio se refiere a la necesidad de que un empleado reciba órdenes de un solo mando y rinda cuenta a la actividad de esa misma persona. Recibir órdenes de distinto mando puede llevar confusión y conflicto. Es decir, según Fayol, quiso decir en este principio es que en la empresa no solamente hay una sola voz de mando, sino hay varias voces de mando para diferentes áreas. Entonces, si la voz de mando que se encuentra, vamos a suponer, en una área me manda a hacer una cosa, viene otro me manda a hacer otra, según él, eso puede crear confusión en el empleado e incluso pueden haber discordia, porque ahí yo le puedo decir, no, yo no puedo recibir órdenes tuyas porque ya el otro me dio una orden. Ya a esa voz de mando que yo le dé ese tipo de respuesta va a pensar que su voz ahí no vale, que la orden es que ahí no que él de no vale, sino
que la única orden que vale es la que mandó al principio y se va a sentir opacado. Y eso puede crear confusión en la empresa, y es por eso que Fayol habla acerca de este principio. También tenemos lo que es la unidad de dirección. Según Fayol, la unidad de dirección hace referencia a la unidad y el enfoque. Todas las actividades de todos los empleados se dirigen a un mismo objetivo y por tanto deben estar recogidas y detalladas en un plan de acción. Según Fayol, este principio toma especial relevancia a la organización de equipo y la coordinación. Otro principio que también nos menciona Fayol es la subordinación de interés individual al general. Según Fayol, en una empresa existen todo tipo de interés. De hecho, cada empleado tiene unos intereses particulares que en ningún otro caso deben prevalecer sobre el interés general de la empresa. El enfoque está dirigido a los objetivos de la empresa y no a los individuos, ya que este principio se aplica en lo que los niveles de la empresa y muy especialmente en lo que es la dirección. Y el séptimo principio, que según Fayol, él habla esto acerca de la remuneración. Según Fayol, la motivación y la productividad están estrechamente relacionadas, ya que la remuneración debe ser la justa y suficientemente para que los empleados mantengan un buen nivel de motivación. Fayol consideraba la existencia de dos tipos de remuneración, lo que es la económica y lo que es la no económica, haciéndose referencia a los cumplimientos o a la promoción dentro de la empresa, que se trataba de premiar o reconocer de algún modo de los esfuerzos de los empleados. Bueno, yo aquí le acabo de exponer lo que son 7 principios de los 14 principios de Fayol. O sea, yo expuse 7. A continuación, mi otra compañera le estará exponiendo o explicando lo que son los otros 14 principios que faltaron sobre los 14 principios de Fayol. Ella estará exponiendo los otros 7, que en total serán 14. Los 7 que yo expuse y los otros 7 que ella exponerá a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Marilene. Seguiré dándole continuidad a los que es los 14 principios de Fayol. Como la compañera decía anterior, yo diré los 7 últimos, que pertenecen a la jerarquía, y que la jerarquía se debe a una línea clara en cuanto a la autoridad, a lo que toda la organización, de los niveles más altos a los más bajos, y justamente en este sentido, el organigrama de la empresa debe definir sin ningún tipo de dudas quién es el superior directo en cada nivel para cada empleado, de forma que cada empleado pueda reportar la información a la persona adecuada. Luego sigamos con la centralización. Y la centralización no es más que la autoridad para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones, que debe estar equilibrada dentro de la empresa, sobre todo en organizaciones extensas. La centralización implica la concentración de autoridades en la zona jerárquica más elevada, pero en algunos casos esa autoridad debe descentralizarse o delegarse dada la estructura de la empresa. Luego continuamos con la orden, que la orden son todos los empleados de la empresa que deben disponer de los recursos adecuados para poder trabajar correctamente. Cada empleado debe ocupar el puesto más adecuado o capacidad.
El orden es un factor clave en toda empresa, tanto a nivel social como físico. Es decir, mantener el orden en cuanto a la responsabilidad, en cuanto al material disponible, de un ambiente de trabajo seguro, limpio y ordenado. Continuamos con la equidad, que la equidad de Fallos dispone que la equidad de los empleados deben ser tratados con amabilidad y por igualdad. Los trabajadores deben estar en un lugar correcto dentro de la organización para poder ofrecer el máximo rendimiento y productividad. Cualquier superior debe tratar a sus subordinados de manera justa e imparcial. Luego sigamos con la estabilidad, que la estabilidad está elevada a la rotación del personal, que puede adjudicar sensiblemente el concreto funcionamiento de la empresa, a la vez que reduce el sentimiento de seguridad de los empleados. Continuamos con la iniciativa. Fallos dice que la iniciativa claramente es la indicada de los empleados a la hora de llevar a cabo ciertas tareas, como puede ser, los trabajadores deben gozar de la flexibilidad para realizar los procedimientos propios de sus puestos. Este principio recoge también las tolerancias que los superiores deben tener ante los errores que se puedan cometer. Luego continuamos con el último, que es espíritu de cuerpo, que es el último de los 14 principios. Viene siendo el número 14. Este principio promueve el trabajo en equipo, la colaboración y la participación en una unidad dentro de los empleados. El espíritu de cuerpo y contribuye el desarrollo de las culturas y empresas, que favorece la confianza entre todos los empleados y el rendimiento. Estos 14 principios de Fallos están pensando para la concreta administración y dirección de la empresa. Son herramientas útiles que han trascendido a lo largo de un buen funcionamiento de las empresas, una idea que se presenta como muy actual, pero 100 años atrás ya fue aplicada y desarrollada por Henry Fallos, estableciendo las bases de modelos actuales más innovadores. Muchas gracias, hasta aquí fue mi exposición, espero que le haya sido de muchos aprendizaje y muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Silvestre. A continuación yo le estaré exponiendo o explicando lo que son los 14 principios según Fallos. En estos principios, él explica cómo se debe de administrar una empresa y cuál es el papel importante que juega el empleado dentro de una empresa, cuáles son responsabilidades y también cuál es el rol o el papel importante que cumple el jefe o la voz de mando dentro de una empresa y cómo éste debía de administrar o organizar sus empleados. Entre los principios de Fallos, en primer lugar tenemos lo que es la división de trabajo. Para Fallos, este principio es sumamente importante, ya que él explica en este principio cómo cada empleado debía organizarse con respecto a su habilidad. Es decir, si la habilidad del técnico es que cada vez que se dañe una máquina de la empresa, él tiene la habilidad de arreglar esa máquina, pues entonces eso era lo que ese técnico tenía que hacer. Por ejemplo, si esa era la habilidad de ese técnico y la mía, que yo, por ejemplo, trabajo en una empresa y la mía es la habilidad de como secretaria, entonces ese era el puesto que yo tenía que ejercer. Es decir, que cada quien iba a ejercer según la habilidad de lo que supiera.
Otro principio es la autoridad y la responsabilidad, ya que según Fayol, en cada empresa tenía que haber una autoridad, es decir, una voz de mando, donde hubiera una guía que le dijera a cada quien lo que tenía que hacer. Mira, a ti te toca eso, para la próxima semana te toca esto, hoy te toca hacer aquello, es decir, esa voz de mando, ya que esa voz de mando también juega un papel muy importante, y esta voz de mando ejerce lo que es la responsabilidad de guiar a los demás dentro de la empresa. También lo que es otro principio es, lo que es la disciplina, ya que para Fayol este principio es muy importante, ya que este dice o habla de que en la empresa debe de haber obediencia y el respeto de los valores fundamentales. Este implica en la buena conducta y las relaciones respetuosas, ya que estas son las bases sobre las que se sustentaba la relación entre los empleados y la voz de mando, es decir, que tiene que haber un respeto de la voz de mando hacia los trabajadores y de los trabajadores hacia la voz de mando. Como por ejemplo, Fayol habla aquí que no está bien de que si mi voz de mando me dice a mí, me dice Ana, mañana a ti te toca limpiar esa área ahí. No es justo que yo le diga no, porque el simple hecho de que usted sea la voz de mando aquí no significa que usted tenga que mandarme a hacer lo que usted le dé la gana. Es decir, eso es como una falta de respeto, porque se supone que si esa voz de mando está ahí, esa es la persona que me va a guiar y me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Claro está, de la mejor manera, es decir, no de una manera abusiva, sino o sea, que tiene que haber un control, tiene que haber una regla, y para eso ponen esa voz de mando, para que esa regla sea cumplida. Bueno, el otro principio es, el cuarto es unidad de mando. Según Fayol, este principio se refiere a la necesidad de que un empleado reciba órdenes de un solo mando y rinda cuenta a la actividad de esa misma persona. Recibir órdenes de distinto mando puede llevar confusión y conflicto. Es decir, según Fayol, quiso decir en este principio es que en la empresa no solamente hay una sola voz de mando, sino hay varias voces de mando para diferentes áreas. Entonces, si la voz de mando que se encuentra, vamos a suponer, en una área me manda a hacer una cosa, viene otro me manda a hacer otra, según él, eso puede crear confusión en el empleado e incluso pueden haber discordia, porque ahí yo le puedo decir, no, yo no puedo recibir órdenes tuyas porque ya el otro me dio una orden. Ya a esa voz de mando que yo le dé ese tipo de respuesta va a pensar que su voz ahí no vale, que la orden es que ahí que él dé no vale, sino que la única orden que vale es la que mandó al principio y se va a sentir opacado, y eso puede crear confusión en la empresa, y es por eso que Fayol habla acerca de este principio. También tenemos lo que es la unidad de dirección. Según Fayol, la unidad de dirección hace referencia a la unidad y el enfoque. Todas las actividades de todos los empleados se dirigen a un mismo objetivo y por tanto deben estar recogidas y detalladas en un plan de acción. Según Fayol, este principio toma especial relevancia a la organización de equipo y la coordinación. Otro principio que también nos menciona Fayol es la subordinación de interés individual al general. Según Fayol, en una empresa existen todo tipo de interés. De hecho, cada empleado tiene unos intereses particulares que en ningún otro caso deben prevalecer sobre el interés general de la empresa. El enfoque está dirigido a los objetivos de la empresa y no a los individuos, ya que este principio se aplica en lo que los niveles de la empresa y muy especialmente en lo que es la dirección. Y el séptimo principio, que según Fayol, él habla esto acerca de la remuneración. Según Fayol, la motivación y la productividad están estrechamente relacionadas, ya que la remuneración debe ser la justa y suficientemente para que los empleados mantengan un buen nivel de motivación.
Fayol consideraba la existencia de dos tipos de remuneración, lo que es la económica y lo que es la no económica, haciéndose referencia a los cumplimientos o a la promoción dentro de la empresa, que se trataba de premiar o reconocer de algún modo de los esfuerzos de los empleados. Bueno, yo aquí le acabo de exponer lo que son 7 principios de los 14 principios de Fayol. O sea, yo expuse 7. A continuación, mi otra compañera le estará exponiendo o explicando lo que son los otros 14 principios que faltaron sobre los 14 principios de Fayol. Ella estará exponiendo los otros 7, que en total serán 14. Los 7 que yo expuse y los otros 7 que ella exponerá a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Marilene. Seguiré dándole continuidad a los que es los 14 principios de Fayol. Como la compañera decía anterior, yo diré los 7 últimos, que pertenecen a la jerarquía, y que la jerarquía se debe a una línea clara en cuanto a la autoridad, a lo que toda la organización, de los niveles más altos a los más bajos, y justamente en este sentido el organigrama de la empresa debe definir sin ningún tipo de dudas quién es el superior directo en cada nivel para cada empleado, de forma que cada empleado pueda reportar la información a la persona adecuada. Luego sigamos con la centralización. Y la centralización no es más que la autoridad para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones, que debe estar equilibrada dentro de la empresa, sobre todo en organizaciones extensas. La centralización implica la concentración de autoridades en la zona jerárquica más elevada, pero en algunos casos esa autoridad debe descentralizarse o delegarse dada la estructura de la empresa. Luego continuamos con la orden, que la orden son todos los empleados de la empresa que deben disponer de los recursos adecuados para poder trabajar correctamente. Cada empleado debe ocupar el puesto más adecuado o capacidad. El orden es un factor clave en toda empresa, tanto a nivel social como físico. Es decir, mantener el orden en cuanto a la responsabilidad, en cuanto al material disponible, de un ambiente de trabajo seguro, limpio y ordenado. Continuamos con la equidad, que la equidad de Fayol dispone que la equidad de los empleados deben ser tratados con amabilidad y por igualdad. Los trabajadores deben estar en un lugar correcto dentro de la organización para poder ofrecer el máximo rendimiento y productividad. Cualquier superior debe tratar a sus subordinados de manera justa e imparcial. Luego sigamos con la estabilidad, que la estabilidad está elevada a la rotación del personal, que puede adjudicar sensiblemente el concreto funcionamiento de la empresa, a la vez que reduce el sentimiento de seguridad de los empleados. Continuamos con la iniciativa. Fayol dice que la iniciativa claramente es la indicada de los empleados a la hora de llevar a cabo ciertas tareas, como puede ser, los trabajadores deben gozar de la flexibilidad para realizar los procedimientos propios de sus puestos.
Este principio recoge también las tolerancias que los superiores deben tener ante los errores que se puedan cometer. Luego continuamos con el último, que es espíritu de cuerpo, que es el último de los 14 principios. Viene siendo el número 14. Este principio promueve el trabajo en equipo, la colaboración y la participación en una unidad dentro de los empleados. El espíritu de cuerpo y contribuye el desarrollo de las culturas y empresas que favorece la confianza entre todos los empleados y el rendimiento. Estos 14 principios de fallo están pensando para la concreta administración y dirección de la empresa. Son herramientas útiles que han trascendido a lo largo de un buen funcionamiento de las empresas, una idea que se presenta como muy actual, pero 100 años atrás ya fue aplicada y desarrollada por Henry Fayol, estableciendo las bases de modelos actuales más innovadores. Muchas gracias, hasta aquí fue mi exposición, espero que le haya sido de muchos aprendizaje y muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marilene. Seguiré dándole continuidad a los que es los 14 principios de Fayol. Como la compañera decía anterior, yo diré los 7 últimos, que pertenecen a la jerarquía, y que la jerarquía se debe a una línea clara en cuanto a la autoridad, a lo que toda la organización, de los niveles más altos a los más bajos, y justamente en este sentido el organigrama de la empresa debe definir sin ningún tipo de dudas quién es el superior directo en cada nivel para cada empleado, de forma que cada empleado pueda reportar la información a la persona adecuada. Luego sigamos con la centralización. Y la centralización no es más que la autoridad para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones, que debe estar equilibrada dentro de la empresa, sobre todo en organizaciones extensas. La centralización implica la concentración de autoridades en la zona jerárquica más elevada, pero en algunos casos esa autoridad debe descentralizarse o delegarse dada la estructura de la empresa. Luego continuamos con la orden, que la orden son todos los empleados de la empresa que deben disponer de los recursos adecuados para poder trabajar correctamente. Cada empleado debe ocupar el puesto más adecuado o capacidad. El orden es un factor clave en toda empresa, tanto a nivel social como físico. Es decir, mantener el orden en cuanto a la responsabilidad, en cuanto al material disponible, de un ambiente de trabajo seguro, limpio y ordenado. Continuamos con la equidad, que la equidad de Fayol dispone que la equidad de los empleados deben ser tratados con amabilidad y por igualdad. Los trabajadores deben estar en un lugar correcto dentro de la organización para poder ofrecer el máximo rendimiento y productividad. Cualquier superior debe tratar a sus subordinados de manera justa e imparcial. Luego sigamos con la estabilidad,
que la estabilidad está elevada a la rotación del personal, que puede adjudicar sensiblemente el concreto funcionamiento de la empresa, a la vez que reduce el sentimiento de seguridad de los empleados. Continuamos con la iniciativa. Fayol dice que la iniciativa claramente es la indicada de los empleados a la hora de llevar a cabo ciertas tareas, como puede ser, los trabajadores deben gozar de la flexibilidad para realizar los procedimientos propios de sus puestos. Este principio recoge también las tolerancias que los superiores deben tener ante los errores que se puedan cometer. Luego continuamos con el último, que es espíritu de cuerpo, que es el último de los 14 principios. Viene siendo el número 14. Este principio promueve el trabajo en equipo, la colaboración y la participación en una unidad dentro de los empleados. El espíritu de cuerpo y contribuye el desarrollo de las culturas y empresas que favorece la confianza entre todos los empleados y el rendimiento. Estos 14 principios de Fayol están pensando para la concreta administración y dirección de la empresa. Son herramientas útiles que han trascendido a lo largo de un buen funcionamiento de las empresas, una idea que se presenta como muy actual, pero 100 años atrás ya fue aplicada y desarrollada por Henry Fayol, estableciendo las bases de modelos actuales más innovadores. Muchas gracias. Hasta aquí fue mi exposición. Espero que le haya sido de muchos aprendizaje y muchas gracias.